Eso es bueno. Proseguimos aquí en De Frente al Campo, seguimos compartiendo este escenario agropecuario. Hoy bien temprano tuvimos la palabra del subsecretario de Asuntos Agrarios, el ingeniero Pedro Goyeneche, en el marco de la entrevista realizada en el día de ayer en referencia al Día de la Conservación del Suelo y la jornada sobre suelo y ganadería desarrollado aquí exitosamente en la capital pampeana. Hace minutos también teníamos la palabra aquí en nuestros estudios de Juan Manuel Canusa, martillero, consignatario de productos agropecuarios, principalmente del ámbito ganadero, que nos habló del precio de las invernadas, los valores del gordo, de la exposición del novillo terminado en Huinca Rancó, subasta que él lo tuvo con martillero a través de la firma consignataria Ferias Rodeo Huinca, y también nos anticipó la subasta que mañana tendrá en Victorica Ganadera Elordi y Sociedad Victorica a las 11 de la mañana, con 2.300 vacunos, 2.300 vacunos, un 9 de julio, un remate patrio, bien patrio, el 9 de julio en Victorica, 11 de la mañana con 2.300 vacunos. Y anticipamos que, como es habitual todos los martes, está con nosotros el Contador Público Nacional, Carlos Sánchez, para hablar sobre distintos temas, temas de estrecha vinculación con la economía, con la empresa agropecuaria, y hace varios martes venimos charlando sobre el tema de endeudamiento, ¿no? Un tema importante para el quehacer empresarial común. Carlos Sánchez, muy buenos días, ¿cómo te va, Carlos? Buen día, José, buen día a toda la teleaudiencia. Bueno, por cierto que decíamos, y en el anterior bloque decíamos, bueno, el tema de endeudamiento nos lleva muchos martes en tratar, porque son varios factores que inciden dentro del estudio de lo que es el endeudamiento. Bueno, vamos a hilvanar los conceptos de los endeudamientos, las deudas en sí, ¿no? Y comentanos cuál es el temario que traes para el día de hoy. Sí, vamos a continuar. Vos viste que le hemos dado un enfoque que no solo analizamos la deuda llamada pública, ¿no? O sea, las que contraen los estados, sino también las deudas privadas, aquellas que pueden contraer las personas físicas o las empresas. Vamos a empezar hoy con una placa en la que nos interrogamos si las deudas deben pagarse siempre. La respuesta no podría ser de otra manera. Uno tiene que asumir los compromisos que ha contraído, ¿no es cierto? Entonces las deudas privadas, es decir, aquellas, repito, que toman las personas físicas o las empresas o personas jurídicas, deben pagarse. De lo contrario, si esa deuda tomada a través de una garantía o de un aval, el avalista o el garante va a ser ejecutado, o si hemos puesto en garantía un bien, haciendo una prenda, una hipoteca, el bien será ejecutado. De lo contrario, si no hay una garantía, digamos, personal o una garantía real, como se llaman las garantías de bienes, y hay imposibilidad de pagos, el deudor tendrá que pedir un concordato, esto es solicitar una quita, una espera ante el juez, o de lo contrario irá a la quiebra. Y la quiebra significa una inhibición para ejercer el comercio como mínimo por el término de 10 años. ¿Cierto? Esto después lo gradúa el juez, en fin. Pero es más o menos para que tengamos una idea qué sucede con las deudas privadas si hay incumplimiento. Sí. Ahora, ¿qué pasa con las deudas públicas? Las deudas que contrata el Estado. Esas deudas que va contrayendo el Estado tienen una gran ventaja. En la mayoría de los casos suelen ser de largo plazo. Claro. Las tasas en algunos casos no son demasiado altas. Y como son de largo plazo, generalmente las pagan otros. Claro. Esta es la gran ventaja. Me endeudo yo y que lo pague el que claro, viene, ¿no? porque los periodos de gobierno son relativamente cortos, al decir 4 años. En consecuencia, como estas deudas suelen exceder 5, 8, 10, 15 o 20 años, en muchísimos casos de la historia argentina, la deuda contraída por el Estado debe ser afrontada por otros gobiernos u otras generaciones.
u otras. Lo que pasa es que en principio decimos otros gobiernos, pero en definitiva siempre somos nosotros, los habitantes, los que en definitiva tenemos que poner el dinero. En la siguiente placa estamos mostrando que hay en la deuda, lo que llamamos la deuda pública, puede ser de carácter provincial o de carácter nacional, porque las provincias también se endeudan. Claro. No así tanto los municipios, salvo, ahí hemos puesto un asterisco con una llamada al pie, que dice, algunos municipios, son pocos, pero suelen ser municipios importantes, como el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o algún municipio como Rosario, Córdoba, de gran presupuesto, de gran tamaño, que les permite a veces contraer un endeudamiento más o menos significativo. De lo contrario, la mayoría de los municipios no contrae deuda. En la mayoría de los casos son provincia y nación. Ahora, la deuda puede ser interna o externa. Claro. ¿Por qué? Por lo general, siempre hablamos de la deuda externa. Es decir, de lo que le debemos a los demás. Claro. También tenemos que hablar, y lo vamos a hacer en la siguiente placa, de la deuda que tenemos dentro del país, la que nos debemos nosotros mismos. La interna. Exacto. ¿Y qué pasó en los últimos años, no es cierto? En los últimos 10 años, o algo más, cuando tuvimos la presidencia al doctor Duhalde, la Argentina tuvo una crisis muy profunda, por todos conocida, 2001-2002, en la cual Argentina había entrado en default. El default significa cesación de pago. Es decir, no podía afrontar o asumir los compromisos que había contraído. Durante el gobierno del doctor Kirchner hay una reestructuración de la deuda en el año 2005 que llevó adelante el doctor Lavagna, y esa deuda se reestructuró más o menos en un 75%. Se dio, hubo una quita, que después vamos a ver que no fue tan abundante como parece. Se reestructuraron los plazos, es decir, tuvimos una extensión de los plazos y pudimos salir bastante airosos, digamos, de esta dificultad que teníamos. Empezamos a acomodar los papeles. Durante el gobierno de la doctora Fernández de Kirchner, en el 2010, hay una nueva reestructuración y aquel 25% que había quedado fuera. Con la reestructuración que había llevado a cabo el doctor Lavagna, alcanzó nuevamente un 93%. Claro. Es decir, que nos estaba quedando un 7% de la deuda fuera, fuera de esa reestructuración o canje. Gente que dijo, yo no quiero quita, quiero que me lo paguen cash, en las condiciones que se habían pactado en su momento, y que no les gustó las condiciones, ¿no? Que es un 7%, que es lo que hoy se está discutiendo y litigando a nivel internacional, que son los llamados fondos buitre o los hold down y lo que ustedes quieran llamarlo, denominar. Con respecto a eso, hay que aclarar lo siguiente, José. Desde 2008, este 7% integrado por los denominados fondos buitres, denominados así fondos buitres, ¿por qué? Porque compran los papeles argentinos cuando están por el piso, es decir, cuando su cotización está en su mínima expresión, que puede ser un 10, 15, 20% de su valor nominal, y esperan que la situación de un determinado país, en este caso la Argentina, lo están haciendo en este momento con Perú, se recupere económicamente y luego pretenden, o sea, por lo menos la intención, la pretensión es de cobrar el 100%, de algo que compraron al 20%. Eso es más o menos, y por eso se le adjudica el mote de buitre, porque van a comer de la carroña, digamos así, ¿no?
El juez Griesa, porque esto está litigando desde larga data, repito, del año 2008, ha tenido varios fallos favorables a la República Argentina. Discúlpame, cabe aclarar que nosotros estamos ante el juez Griesa, ante la Corte o la justicia norteamericana, porque en los papeles de la reestructuración de la deuda, a los quienes le debíamos, dijeron, sí, pero queremos litigiar en algún caso de algún problema en la justicia norteamericana. Y nosotros aceptamos, o sea, es una cuestión que nosotros hoy podemos renegar del juez Griesa, pero nosotros pusimos esa condición y la firmamos de común acuerdo. Nosotros lo vimos en una placa que pasamos hace 2 martes atrás, donde nos preguntábamos quién pone las condiciones. Claro. Y evidentemente no es el deudor el que pone las condiciones, es el prestamista. Claro. Es decir, el acreedor pone las condiciones y uno las puede o no aceptar. Claro. Lo que pasa es que las condiciones que se pusieron para la reestructuración justamente era que cualquier dificultad que surgiera con motivo de esa reestructuración, se iba a llevar adelante cualquier juicio, se iba a llevar adelante en los tribunales de Estados Unidos. Claro, exacto. Por eso estábamos allí. Bueno, finalmente nosotros, después de tanto tiempo, nunca hicimos una propuesta seria, concreta, hasta que llegó el momento. El fallo desfavorable, que por cierto es muy posible, según la mayoría de los analistas, que se excede en cuanto a lo que tenía, lo que estaba en cuestión. Claro. Es decir, si bien es cierto que a lo mejor es correcto haber fallado a favor de los hold down, no es correcto a lo mejor que se extienda a que se le impida pagar a los que ya tenían la deuda reestructurada. Hay un exceso en el fallo del juez Griesa, que ha sido condenado casi por unanimidad por todos los países, con excepción, por ejemplo, ahora en la OEA, en Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos falló en contra, votó en contra, y Canadá se abstuvo. De manera que la condena es prácticamente universal, ¿no? Pero veamos cómo se origina nuestra deuda, esta llamada deuda pública nacional, porque, repito, también hay deuda pública provincial. Discúlpame, Carlos, antes, acá estamos hablando de deuda y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver con el campo? Mire, el sector agropecuario es uno de los grandes aportantes de nuestra economía nacional y es el que invierte todos los años, reinvierte y sus dividendos los vuelca en las arcas nacionales, de este gobierno, del próximo, de los anteriores, de cualquier gobierno. Entonces, si usted trabaja en el campo, en el sector agropecuario, es bueno saber dónde van sus dividendos. Al inicio del programa decíamos que el campo había aportado en concepto de divisa 1.520 millones de dólares que había liquidado en tan solo 2 semanas en la faceta oleaginosa. Un dato para tenerlo en cuenta y para ubicarnos por qué estamos hablando de deuda, endeudamiento, porque además estamos hablando de endeudamiento empresarial. En este caso, bueno, hablamos de endeudamiento de nuestro país. Sí, Carlos. ¿Te parece? Sí. Bueno, correcto. Entonces vamos a ver cómo se origina esta deuda. Fíjate qué dato que tenemos en la placa, José. A partir de 1973, la deuda nacional pública era de 26.000 millones de pesos. 26.000 millones de pesos era nuestra deuda pública nacional. Luego vino, a partir de 1976, como todos sabemos, un gobierno o varios gobiernos militares, ¿no es cierto? Y las Fuerzas Armadas, esa flecha que tenemos en la placa, significa que la deuda creció. Eso no quiero poner montos para no cansar a la teleaudiencia, pero se fue increciendo. Luego vinieron periodos democráticos. Durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín también siguió creciendo la deuda. Luego vinieron los gobiernos de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa, donde el ministro de Economía era Domingo Felipe Cavallo, y la deuda siguió creciendo. Digamos, para mi manera de ver, de la forma más
rápida y vertiginosa que creció la deuda fue durante el gobierno de Domingo Cavallo, porque incluso se dice que hubo deuda privada que fue estatizada. Y el famoso mega canje y toda esa parafernalia que todavía hoy día va arreglando. Y hoy el doctor Cavallo todavía aparece en algunos medios televisivos aconsejando qué tienen que hacer los demás. Me parece que no fue demasiado exitoso su desempeño frente a la cartera de Economía nacional. Durante la transición, que estuvo unos pocos días Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Duhalde, ahí estábamos en ese momento en 180.000 millones. Fíjense la diferencia entre los 26.000 millones iniciales a los 180.000. Del 73 al 2001, de 1973 a 2001, en menos de 30 años. ¿Cómo creció? ¿Cómo creció? Luego vinieron los periodos democráticos del doctor Kirchner y de la doctora Fernández, y fíjense que hoy nuestra deuda es de 250.000 millones. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es de 180.000 a 250.000 millones si venimos escuchando desde hace varios años que ha habido desendeudamiento? Vamos a ver si esto lo podemos explicar. Me anticipo, creo que cambiamos de deudor, ¿no? Le debíamos a algunos y ahora le debemos a otros, pero bueno, esto lo estarás analizando vos, Carlos, en consonancia con el hilo conductor de este análisis. Pero en 40 años, de 26.000 millones de dólares, pasamos a 250.000 millones de dólares en la actualidad. No es poca cosa la deuda que tenemos los argentinos, y que nosotros, los próximos, los que vienen, tendrán que ir abonando en concepto de lo que decías al inicio del programa: toda deuda se tiene que cumplir. Toda deuda, más tarde o más temprano, se cumple. En general, hay una verdad que parece de perogrullo. Los acreedores, la gente que presta a los estados, no tienen demasiado interés en cobrar las deudas. Solo quieren cobrar los intereses. Las deudas que se las vayan refinanciando. Y sobre todo porque a los países que tienen alguna dificultad, las tasas son altas. Si nosotros pensamos que una tasa normal internacional medida en dólares es el 4% sobre el préstamo, y están prestando al 8, 10 o 12%, la tasa es el doble y hasta el triple de lo normal. Entonces, no hay demasiado interés. Esto es un poco decir, la vamos a patear para adelante, pero reconoceme los intereses, pagame los intereses, te voy a cobrar punitorios o resarcitorios por la mora, etcétera, etcétera, pero yo vivo de los intereses. Para eso, ahí tengo el capital. Exactamente. ¿Me explico? Correcto. No sé si estamos en tiempo, José, estamos muy encima de las 8:30. 8:30, porque tenemos un corte de suministro de energía eléctrico pactado. ¿Te parece lo seguimos en la próxima? Lo seguimos en la próxima, pero dame el hilo conductor de lo que vamos a tratar en la próxima semana. Sí, vamos a hablar de los 250 millones. ¿Cuál es la deuda interna y externa? ¿Cómo es esta verdad del desendeudamiento? Porque en verdad se ha pagado mucho. Se han pagado 173 millones de pesos durante los últimos 12 o 13 años. 173.000 millones de dólares, perdón, de dólares. Se han pagado. Y debemos 250. Y debemos 250. Y es cierto que se pagaron. Ay, Dios. Bueno, estamos hablando de nuestra economía. Estamos acá con los números, no sé si los números fríos. Estos no son números fríos, son calentitos porque dan paso a la propia realidad argentina. Yo no sé si el próximo martes vamos a tener este número 250, porque si el arreglo con el juez Griesa o con el mediador en el transcurso de esta semana no nos habilita, por ahí firmamos
por algo más. Pero bueno, esperemos que no. Carlos, desde ya muchísimas gracias. Gracias por bajarnos a la superficie masiva esta información que a veces la escuchamos, solamente tenemos títulos o digamos camisetas ideológicas que hacen de que a veces la realidad no ande en la superficie. Muchas gracias, Carlos. Será hasta el próximo martes. La palabra del Contador Público Nacional, Carlos Sánchez, hablando de endeudamiento. Le venimos tratando de hace varios martes que tiene que ver con el endeudamiento de la empresa agropecuaria, de una empresa familiar, de un país, y bueno, todo está encadenado y nosotros queremos traer aparejada toda esta información. Vamos a la búsqueda de una pequeña pausa. Creo que tenemos un corte de suministro de energía eléctrica programado para las 8:30, no sé, la verdad que en este caso no manejo la palanca de la electricidad. Yo me despido. Después, si seguimos, mire, tenemos, si quiere, hasta el mediodía, hasta el partido de Brasil, podemos estar aquí compartiendo información de campo, porque en definitiva hay mucha información. Antes de irme a la pausa, mire, tenemos muchísimos llamaditos, pero quiero estar brindando esta información. Un teléfono para un trabajador con muchas referencias que nos pide en forma urgente, 02954, anote bien, si quiere un trabajador con referencia, manejo en la parte rural, 02954 15 65 65 78, fácil, 15 65 65 78.